Rajmar, una de las participantes más queridas y a la vez con más incógnita. Sí, sí, yo creo que sí. Yo crecí viendo Nuestra Belleza Latina y nunca había visto una participante, una reina con mi historia de vida, así que siempre tuve ese sueño de llegar aquí con esa plataforma, con ese mensaje, porque considero que cuando Papá Dios nos da una historia, no tan solo nos da ese dolor, sino que nos da un propósito con ello. Y para eso es que vine a Nuestra Belleza Latina, para que gane o no gane la corona, dejar ese precedente de que hay personas con mi historia también. Rajmar, para todos aquellos que están familiarizándose recién ahora contigo, cuéntales un poco de tu historia, ¿no? De tu historia de tantas pruebas tan difíciles. Bueno, yo crecí en Puerto Rico, pero mi historia de vida es un poco atípica porque mis papás eran deambulantes e usuarios de droga, entonces no podían hacerse cargo de mí y a mí me toca ir al departamento de la familia, que es lo que aquí en Estados Unidos le llaman foster care. Ahí desde muy pequeña no tuve la oportunidad de ser adoptada, así que me tocó estar en distintos hogares de crianza hasta cumplir mi mayoría de edad. ¿Cómo fue tu vida en ese proceso? ¿Cuándo eres consciente de que hay otros niños que tienen por ahí una familia convencional y tú no? Creo que desde muy pequeña mi definición de familia siempre fue yo estoy en una casa que no es mía. Siempre lo fue porque fue lo único que yo supe. No es lo mismo tú tener a tu mamá y a tu papá y luego que te remuevan y tú notar la diferencia. Para mí esa siempre fue mi realidad, que no tenía la madurez para entenderlo, pues ya cuando uno crece la va obteniendo. Pero desde muy pequeña uno se da cuenta que los papás de tus compañeros en la escuelita los van a buscar y a ti te va a buscar una persona que tú sabes que no es mamá. Claro. Entonces ya uno va creando, depende de la edad, algún razonamiento, alguna conciencia de que yo soy distinta, yo no estoy con mi mamá y mi papá, y poco a poco se va creando. También dentro de esta vida diferente que te tocó de vivir, sin duda con una misión, ¿no? Te tocó pasar no solamente de casa en casa, sino momentos difíciles donde pierdes la inocencia, donde sufres abusos de todo tipo y te toca perder la inocencia cuando no te tocaba en realidad, ¿no? Creo que nadie debería de perder esa inocencia. Yo desde muy pequeña pues me remueven de mi casa para protegerme, pero lamentablemente hay algunos hogares en donde también pasas maltrato. No todos, pero hay algunos en donde sí. Y a mí me tocó esa realidad y como era lo único que yo sabía y era lo que a mí se me estaba enseñando de niña, yo pensaba que era normal. No es hasta que yo empiezo a conversar con otras amiguitas, con los papás de mis amiguitas, que tú te das cuenta que eso no es normal y que hay un tabú muy grande en cuanto al abuso sexual y que no te deben tocar aquí o allá. Entonces, para mí eso fue un momento en donde yo teniendo 5 o 6 años, yo sabía que estaba mal, pero también sabía que si yo decía algo, me iban a remover de esa casa. Y para mí esa casa, aunque no era mi familia, lo era todo. Porque si empezar desde cero duele a cualquier persona adulta, imagínate un niño decir, ¿para dónde yo voy? Mis amiguitos en la escuela, la persona que me está cuidando, mis vecinitos. O sea, es un miedo increíble a tus 5 o 6 años. Entonces ya yo entendía se está haciendo algo mal, pero yo no me quiero ir de aquí porque yo no sé qué me va a tocar luego. Claro. ¿Cuándo descubres o cuándo transformas todo ese dolor y todo ese saber, ese tabú y ese callar en valentía y en salir adelante y decir, no, esto no, ahora quiero esto otro, quiero ser valiente, quiero contar mi historia y quiero ser un referente? Mira, yo te diría que no es un momento preciso, es una decisión que tomo a diario, porque a mí todavía me da muchísimo miedo el recordar estas cosas y el decirlas al público. Y es un momento muy vulnerable, pero es una decisión que uno toma todos los días de yo quiero ser mejor persona y yo no quiero que mi historia sea una historia, yo quiero que tenga un propósito y que sirva de referencia para otras personas. Entonces, ya luego de los 21 años,
que egreso del sistema del Departamento de la Familia, porque en Puerto Rico uno cumple la mayoría de edad a los 21, no a los 18 como aquí. Pues ellos me tenían que ayudar hasta los 21 años. Y una vez yo me doy con que estoy sola y soy 100% responsabilidad mía, y a mí ni mamá ni papá me va a ayudar si yo meto la pata, como dicen en Puerto Rico, Claro. ahí es que yo me doy con la realidad de que yo tengo que escoger quién yo voy a ser. Si yo voy a ser dependiente de ayudas gubernamentales o si yo quiero estudiar, hacerme una profesional, cumplir mis metas, soñar y atreverme. Y es una decisión constante de todos los días. Yo no me puedo recostar en mi historia. No, mi historia es mi historia y yo no la escogí, pero yo sí puedo escoger todos los días hacia dónde yo quiero ir. Claro. ¿Y hacia dónde quieres ir, Rajma? Mira, yo de muy pequeña veía a las mujeres así muy bellas y decía, wow. Entonces yo pensaba que para tú hacer las cosas que yo estoy haciendo hoy, tú tenías que tener familia y apoyo. Y yo estoy aquí para demostrar que no. Yo soñé solita, yo me miraba en el espejo, mira, todos los días, así como las nenas chiquitas hacen, y miraba por un lado y miraba los perfiles de mi cara, a ver cuál era más bonito. Y yo soñaba con estar aquí. Entonces, yo creo que la manifestación es poderosa y uno construye su propio camino. Y claro está que Papá Dios envía ángeles que te ayudan, pero yo voy hacia cumplir mis sueños. Yo tengo 2 grados en contabilidad y en ciencias del ejercicio, pero si soy honesta, no me apasionaba. Me gusta, pero no me apasiona. Entonces yo quería estar en nuestra belleza latina, yo quería aspirar a ser reina, yo quería aspirar a que la gente me conociera y poder estar en una plataforma que le dé sentido a mi historia, que le dé publicidad a mi historia, porque yo puedo ser contable, pero mi historia ahí no hace nada. Yo puedo ser entrenadora personal, me apasiona, pero mi historia ahí no le enseña a la gente lo bonito que puede ser la vida si uno aprende a mirarla de la manera adecuada. Así que yo creo que estar en los medios de comunicación me daría esa plataforma para poder llegar a otras personas con mi historia de vida. Rajma, recién dices, a los 21 años, pues tienes que resolver tu vida y arreglarte 100% sola. ¿Qué pasó cuando cumpliste los 21 años? Fue un proceso sumamente difícil. Pasé por mucha ansiedad, muchos síntomas que me llevaban hacia la depresión, aunque no llegué a estarlo. Ahí yo entendí que el ser una contable no iba a ser para mí porque yo entendí el valor de mi historia. Y yo dije, si yo soy contable, yo no voy a tener el tiempo para compartir mi historia y para hacer otras cosas que deseo hacer. Y entonces comienzo a hacer un segundo bachillerato en otra universidad a la misma vez que terminaba el de contabilidad en la primera universidad. Yo me tiré 2 bachilleratos a la misma vez. Estuve 2 años en eso, que salía de una universidad para otra. Cogí exámenes en una universidad de contabilidad y finanzas e iba a otra a coger biomecánica, fisiología, anatomía. O sea, yo me sumergí en los estudios porque era lo único que yo conocía, lo único que yo sabía hacer era ser educada y disciplinada, obtener buenas notas. Yo me sumergí en eso. Entonces, por más problemas interiores que yo tuviese tratando de ser una adulta, a los 21 añitos, renta, agua, luz, carro, todo depende de ti. Y aún estudiando en 2 universidades distintas, yo me sumergí en los estudios y yo dije, yo no sé qué yo voy a hacer, pero yo voy a tener 2 bachilleratos, porque si la gente que tiene la bendición de tener familia tiene un bachillerato, yo quiero mostrarme que yo puedo tener 2. Y eso fue lo que hice. Y no hice más que terminar los 2 bachilleratos y me sumergí en los certámenes de belleza porque me apasionaba y aquí estoy. Claro. Rajma, ¿sientes que a veces eres dura contigo misma? ¿Eres demasiado exigente? Podría ser, pero es que tal vez la vocecita de mamá o papá que te guían me la he tenido que formar yo en mi cabecita para mantenerme alineada, disciplinada, porque muchas personas con mi historia han repetido el ciclo. Y entonces yo me autoevalúo constantemente porque yo no quiero repetirlo. Y no tan solo por mí, sino por las futuras generaciones, los hijos que yo vaya a tener en un futuro y mis nietos. Yo quiero ser mejor persona, así que yo sí soy firme. Sí soy firme. Estamos ya en nuestra belleza latina, entras a la mansión y mientras cumples tus sueños te chocas con otras realidades que son diferentes a las tuyas y que a veces ellas no comprenden del todo la tuya y piensa, pues,
que tienes un humor demasiado ácido, o que eres muy dura, o que no eres real, o que no eres frontal. ¿Por qué crees que existe ese choque con tus compañeras? Bueno, lo he pensado mucho y creo que hasta lo hemos dialogado entre nosotras ahora que hay mucha más confianza. Y es que cuando alguien escucha de mi historia, antes de conocerme, hay mucha empatía hacia mí. Aunque yo no la pida, hay mucha empatía. Entonces ya vienen, diría yo, que predispuestas a conocer a la niña que salió de los hogares y pasó por todo eso. Entonces hay veces que no se imaginan que para que la niña sobreviviera todo lo que sobrevivió, tuvo que ser muy fuerte. Entonces conocen de mi historia antes de conocerme a mí en persona y tienen una percepción de mí. Y entonces cuando se dan conmigo es como un poco difícil procesarlo y estoy consciente de eso. Pero ya en 1 o 2 semanas todas las chicas se ríen conmigo, me conocen y me entienden, porque ya no están pensando en la niña que escucharon la historia, ahora están pensando en Raishmar, la mujer que la sobrevivió. Claro. ¿Y quién es Raishmar, la mujer que la sobrevivió? Mira, yo soy una chica muy apasionada con todo lo que hago. He aprendido a ser honesta porque es lo único que sé hacer. Sin embargo, no intento de que esta honestidad no lastime a otras personas. Eh, Soy bien dedicada. Cuando digo quiero hacer 2 bachilleratos a la vez, confía que los voy a terminar contra viento y marea. Cuando manifiesto que quiero entrar a nuestra belleza latina, papá Dios me lo concede. Entonces soy una persona que tal vez no tiene el motor de tener mamá y papá. Hay personas que dicen, mi motivación es mamá, hacer orgulloso a mi familia. Yo no tengo eso, pero yo tengo una historia y a mí me llena los ojos de lágrima y el corazón de alegría el saber que cada paso que yo doy es un punto de referencia para personas alrededor del mundo que yo no conozco y que tal vez no voy a conocer, pero les puedo cambiar la vida. Porque hay personas que a mí me la han cambiado con su ejemplo, con su historia, con su valentía. Y eso es lo único que a mí me llena, el saber que lo que yo pasé no fue en vano. Dios tenía un propósito conmigo. Entonces, por eso yo estoy aquí. Y por eso, pase lo que pase en la noche final, con Dios por delante, yo espero poder publicar mi autobiografía. Yo espero poder seguir cumpliendo cada meta que me he propuesto y te digo que todas están dirigidas hacia yo compartir mi historia y ser motivación y ser comunicadora social para otras personas. En la última gala decías, sobre todo cuando te enfrentabas con las chicas que decían que no eras real o que te escondías detrás de una máscara, que a veces que es normal si lo haces, que tú no habías contado todo lo que habías vivido. ¿Por qué decidiste fragmentar una parte? ¿Para cuidarte? ¿Para contarlo más adelante? ¿Porque no estás preparada? Creo que cuando yo audicioné para Nuestra Belleza Latina, yo decidí contar una parte que aún no había contado porque es algo que yo tengo guardado para el libro que yo estoy escribiendo. Porque cuando la gente se siente a leer mi historia, a mí me gustaría que la lean completa para que no juzguen en base a una sola parte. Entonces mi meta es publicar esa autobiografía, mi meta es ser comunicadora social, dar charlas, viajar el mundo y entonces irme de lleno a contar mi historia. Pero para mí Nuestra Belleza Latina no es una plataforma para yo solamente hablar de mi historia. Aquí todas las chicas tienen luz propia y todas tienen una historia particular. Entonces yo no deseo que la gente me conozca por solamente abrir la boca para contar mi historia, porque yo tengo mucho más que dar. Mi historia fue lo que papá Dios me dio, pero yo he construido sobre eso. Entonces a mí me gustaría que la gente también conozca esa parte y poco a poco en el futuro yo ir abriéndome a que conozcan más cuando yo tenga mi libro. Raishmar, imaginemos que estamos en la final. Tienen que decir el nombre de la ganadora y esa ganadora eres tú. ¿Qué es lo que sueñas a partir de ser la ganadora de Nuestra Belleza Latina? Dejar un precedente. Creo que Puerto Rico tiene a Dayanara Torres, a Zuleika Rivera, y son mujeres ejemplares.
pero Puerto Rico, Latinoamérica, el mundo no tiene una reina que cuando la vean digan, ella llegó ahí sin tener familia. Su mamá y su papá eran drogadictos y mírenla cómo llegó. Si ella pudo llegar, yo me tengo que poner las pilas. Yo tengo que creer en mí. Entonces, para mí, la corona representa mucho más que el yo cargarla. Es un mensaje histórico, es un punto de referencia que no sabemos cuántas personas va a llegar ese mensaje, cuántas personas va a poder inspirar. Y para mí eso es lo grandioso. No la corona, no el título, no el contrato con Univision, es hacer esa magia de que hay niñas pequeñas que van a estar en hogares de crianza como yo les tuve, sin tener mamá, papá, familia, preguntándose qué yo valgo, quién yo soy, hacia dónde yo puedo llegar. Y entonces me puedan ver a mí y decir, Raichmar llegó ahí y ella estuvo donde yo estaba en los hogares, en la escuela sin que mamá y papá los buscaran, sola, abandonada, pero no, se puede por mérito propio. Entonces, para mí la corona significaría eso. ¿Y qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Ya tienes la corona, ya tienes el contrato, ya diste el mensaje. ¿Y ahora? Continuar. Yo creo que el mensaje no es una cosa que yo pueda decir en un solo momento, el mensaje es algo que mientras me vaya abriendo, el público va a poder conocer más de mi historia y entender, porque además de yo dar ese mensaje, es crear conciencia social de cómo es la vida de estos jóvenes y niños que pasan por esta situación. ¿Qué le dices a esos niños o niñas que de casualidad en la casa que les tocó están viendo nuestra belleza latina, que pasaron tu historia, que quizás acaban de salir del baño donde las tocaron o los tocaron indebidamente y te ven a ti? ¿Qué les dices? Ay, Dios mío. Yo les diría que hablar, que no es su culpa, primero, que sus padres no están ahí. No es culpa de ellos. Sus padres no están capacitados para estar con ellos, pero no es culpa de ellos. Y segundo, tú mereces respeto. Y no es el único hogar de crianza. Y hay veces que cuando están pasando cosas indebidas, ese no es tu lugar, eso no es lo que tú mereces. Y tú no tendrás padres, pero tú mereces más que eso. Entonces es momento de hablar con tu trabajador social, con una persona de confianza, que llame a los medios que tenga que llamar para que a ti se te remueva de ahí. Porque yo te prometo que en el próximo hogar que te toque, papá Dios te va a proteger. El universo va a estar a tu favor, pero tú no mereces ese maltrato. No lo mereces, pero toca hablar. Pero tú mereces respeto como cualquier otra persona.